La pedagogía crítica feminista de Sandra Carvajal. La pedagogía feminista es definida como aquella praxis educativa que desafía y transforma los sistemas de opresión y desigualdad y fomenta el pensamiento crítico sobre cómo las estructuras educativas, sociales y políticas y económicas dan forma a nuestra vida. Es una pedagogía que asume del marxismo su crítica al capitalismo. También es una pedagogía que busca la liberación a través de la teología, la valoración mística y la lucha del pueblo, la crítica a una religión que oprime y refuerza la obediencia y el intento de que las distintas religiosidades del pueblo puedan volverse fuerza material en las resistencias y las emancipaciones, que retoma a los pueblos originarios su relación con la naturaleza. Otra de las características ideales de esta metodología de la enseñanza-aprendizaje es que plantea la búsqueda de la metodología del diálogo, el estudio, las prácticas, la reflexión sobre las mismas, el juego, el deseo, el encuentro, el abrazo, la caricia y sobre todo el vínculo entre el estudiante y el maestro, además de tener en cuenta el contexto. Rol del docente en la pedagogía feminista. El rol del docente se basa básicamente en lo siguiente: formar desde la equidad y la igualdad, concientizar ambos géneros y tener en cuenta que aunque cada uno es diferente, todos tenemos los mismos derechos. Formar en reflexión y armonía tanto dentro y fuera del aula de clases, crear vínculos afectivos, es decir, escuchar a los estudiantes, sus ideas y planteamientos, cuestiones. Enseñarlos a amarse a sí mismos y a aprender, es decir, fomentar la investigación y la curiosidad. Brindar herramientas para construir saberes y salvaguardar el qué hacer, es decir, que vean la escuela como un espacio de reflexión, un espacio en el que se pueden contestar preguntas y en el que se puede expresar libremente acerca del conocimiento y de las relaciones sociales. La pedagogía feminista busca que el estudiante sea de la siguiente manera: un sujeto emancipador capaz de construir su propio aprendizaje de manera autónoma. Un sujeto libre capaz de expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos tanto dentro como fuera del aula. Un sujeto que respete las diversidades. Un sujeto reflexivo capaz de cuestionarse todo lo que se encuentra a su alrededor. Un sujeto subjetivo capaz de entender que el mundo se ve desde diferentes puntos de vista. Y un sujeto que se ame a sí mismo, para poder así amar a los demás. Estrategias de la pedagogía crítica feminista. Estas estrategias buscan formar a personas en cuanto a factores internos tales como el amor, la conciencia, el respeto, independencia, autoafirmación y vivir con propósitos e integridad. Esto quiere decir formar personas capaces de amarse a sí mismos, de tener conciencia sobre su contexto y de transformar su aprendizaje. Los factores externos son los mensajes verbales o no verbales que nos impactan. Las experiencias suscitadas por el padre, la madre, las personas significativas, los educadores, las organizaciones o instituciones sociales y en general la cultura que hacemos nuestra. Esto quiere decir que los estudiantes deben conocer su historia para poder forjar una nueva. A continuación vamos a ver los espacios educativos de la pedagogía feminista. En este caso se quiere que los espacios sean de la siguiente manera: interesantes, abiertos a cuestiones que involucren el desarrollo social, político y cultural, que involucren a toda la comunidad educativa, que sea de currículo abierto, dispuesto a hacer los cambios necesarios para mejorar el aprendizaje y un seguimiento escolar permanente. En este caso se debe tener en cuenta que se forman para crear comunidades más justas y equitativas y que se deben acoger la diversidad ante todo. Estos espacios son de gran importancia, sobre todo para el docente, quien debe ser quien acomode estos espacios para que los estudiantes aprendan de distintas maneras y sean conscientes de su propia realidad. La formación cultural también es de gran importancia para la pedagogía feminista, porque involucra formar ciudadanos capaces de entender de dónde son y para dónde van, cuál es su origen y qué deben conocer para poder entenderlo. También esta formación de la cultura tiene en cuenta que gracias a los avances de los saberes, gracias a todos los autores, personas que han contribuido al aprendizaje, se ha podido lograr que conozcamos un poco acerca del mundo de una forma subjetiva. En este caso, para Gritz, comprender la pedagogía en la cultura implica
captar el carácter general sin reducir su particularidad. Significa entrar en el mundo conceptual en el que habitan las personas, para poder hablar con ellas. Por lo tanto, defiende el estudio de las particularidades de las conductas humanas, asumiendo la complejidad que esto implica, y se aleja totalmente de las concepciones universalistas e informistas en el estudio de la cultura. Por tanto, la pedagogía feminista basada en la cultura busca rescatar el valor ético y político. Busca la formación docente mejorada, ya que los docentes son la clave para la sensibilización que habilita la detección de las injusticias de género en los entornos educativos y la orientación técnica pedagógica para hacerle frente. La superación de desigualdad y exclusión que se ven muy reflejadas hoy en día en nuestros entornos escolares. También la transformación de las personas y su realidad, es decir, que se creen ciudadanos capaces de respetar la diversidad y crear nuevas oportunidades para otras personas. Como último punto tenemos las conclusiones que de acuerdo a la visión planteada de los aspectos importantes de la pedagogía feminista, se infiere que gracias a esta pedagogía se revolucionó la forma de cómo se visualiza la educación, situando contextos donde se involucra al ser humano como persona y su influencia en los diferentes entornos, donde se debe tener en cuenta que es parte de una sociedad que enfrenta desafíos de convivencia y tolerancia.